Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar haciendo una revisión completa acerca del paquete de HUD Deluxe. Es un paquete de HUDs para Hand2Node diseñado por mí, el cual contiene 3 HUDs custom personalizados y sus correspondientes pop-ups. Dentro de estos HUDs vamos a tener uno que es dinámico y los dos restantes van a ser estáticos. Sí, ¿cuál es la diferencia entre un HUD dinámico y uno estático? Un HUD estático es, por ejemplo, lo que nos ofrece Poker Tracker, Holder Manager, eh, los trackers más comunes, por decirlo de alguna manera, que visualizamos las stats en el HUD y obviamente se van actualizando conforme vamos sumando manos de los villanos, pero las stats van a seguir siendo las mismas, no van a ir cambiando. En cambio, Hand2Node nos ofrece la posibilidad de contar con un HUD posicional y o dinámico, el cual significa que va a ir variando acorde a distintos parámetros, ¿sí? Acorde a la posición que estemos nosotros, la posición que se encuentren los villanos, si están sobre nuestra posición, si están fuera de posición con respecto a nuestra posición. Entonces lo hace como más dinámico, ¿sí? Es la única palabra para describirlo. Así que bueno, voy a tratar de cubrir todo para que se entienda muy bien y hacerlo lo menos extenso posible, ya que es un HUD que tiene más de... perdón, es un paquete que tiene más de 1200 stats entre los HUDs y los pop-ups. Así que bueno, al grano. Así es como se vería el HUD en las mesas y este es el reproductor del Hand2Node. Y como verán, tenemos como tres paneles. Sí, la parte de arriba donde tenemos, lo voy a mostrar de esta manera, que es básicamente el nickname, la cantidad de manos, las notas, BPPF Retrieved, y al costado son los datos de Showdown. ¿Sí? When to Showdown, When Money Showdown y When So Flop, que sería esto. Estos serían los datos de Showdown y estos serían los datos de, como los más comunes, lo que nunca deberían faltar en un HUD, claramente. Estos dos paneles de arriba son estáticos, es decir, que van a estar siempre. Pero si ustedes prestan atención, por ejemplo, vemos que en este jugador que está en UTG tenemos los datos de OR, que es Open Race, All al Trivet y el Forbet. Y este Open Race no es el Open Race general, sino el Open Race que va a tener este jugador en UTG. Lo mismo, este jugador que está en MP, vemos su Open Race de 21. Este jugador en el Cutoff, su Open Race por ejemplo es de 23. Y como nosotros estamos en el botón, en esta mano, en los jugadores que están fuera de posición nuestra, vamos a ver stats como el Colcal, el ISO, que es el ISO significa, es como el roll, isolation, se dice en inglés, pero es básicamente race limpers, o el roll, básicamente. El trivet y el fall al forbet. Entonces esto va a ir cambiando, voy a mostrar varios ejemplos para que vean más o menos cómo, de qué va. Si vemos la mano en cuestión, este jugador cuando hace open race, fíjese que él está en MP, hace open race y automáticamente el HUD cambia y muestra las stats de Civet que tiene este jugador cuando está fuera de posición. Sí, bueno, nosotros estamos en el botón, los restantes jugadores siempre van a estar fuera de nuestra posición, justamente porque estamos en el botón. Pero por ejemplo, si yo hago clic, por ejemplo, en lo que es Civet, este bueno, es el pop-up de Single Reset Pod como Razer, y vemos que en posición, perdón, fuera de posición, él tiene una Civet del 53%. Y bueno, los pop-ups los voy a explicar después, están todos discriminados, separados en posición y fuera de posición. Pero vemos que el jugador fuera de posición en un Single Reset Pod es de 53 y el pop-up nos muestra lo mismo. Sí, básicamente estas 4 stats son Civet en flop, Civet flop fall, que es esta en verde, que es el fall que tiene contra un race, la Civet en el turn y en el river. El jugador hace call call, el que está en el cutoff, y automáticamente cuando hace call call muestra la cantidad de fall al Civet que tiene en un single reset pod. ¿Sí? FTCB es un fall versus Civet. Y acá en esta mano nosotros hacemos squeeze y automáticamente vemos que
O sea, antes de que yo haga squeeze, no se visualizaba nada. Una vez hacemos squeeze, automáticamente el HUD nos va a marcar cómo juegan estos dos jugadores contra un squeeze, ¿sí? Versus squeeze, F de fall, C de call y forbet, bueno, cantidad de forbet. Obviamente que esto por ahí puede ser un poco general porque podríamos entrar en más detalle y decir, bueno, pero quizás foldea más como caller o como raiser. Simplemente para acceder a esas stats más avanzadas, hacemos clic sobre el stat y automáticamente vamos a tener un pop-up donde vamos a tener toda información detallada, la fold al squeeze, como raiser, como caller. Esto lo voy a explicar cuando veamos los pop-ups. Pero básicamente la idea está de que el HUD va a ir variando de forma dinámica y posicional acorde a la acción que va sucediendo en la mesa. ¿Sí? O sea, si volvemos al preflop, el jugador abre, se nos muestra la cantidad de cbet que tiene, el jugador paga, nos muestra cuánto foldea, porque al hacer call call él no va a tener iniciativa, y cuando hacemos squeeze se nos aparece lo que es el for al squeeze. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Uy, quedó medio... Ahí está. Acá hay un open raise con par de 3. Jugador hace trivet, que está en el botón. Y fíjense que antes de que haga trivet solamente tenía estas stats básicas del preflop. Pero una vez nos hace trivet, automáticamente ya se nos aparece se nos aparecen nuevas stats que son básicamente las stats de cbet cuando el jugador hace en un trivet pot, básicamente. Acá hay un jugador que hace farja por detrás. Se nos aparecen los fall al cbet, si fuera de posición. Te ven cuando no, antes de hacer la acción no figuraba nada. Y ahora sí. Bueno, acá el jugador, bueno, es un recreacional, sale donkeando. Y fíjense que teníamos estas stats simplemente y cuando el jugador donkea, pum, se nos van a aparecer las stats de donkbet. Vamos al siguiente ejemplo. Bueno, esto está como medio bugueado. Acá tenemos a Rey. Abre el jugador de botón. Si vemos, por ejemplo, le hacemos clic al 50, que es el Open Raise, comprobamos que efectivamente Raise First tiene un Open Raise de 50. Y así el HUD va a ir adaptándose a cada situación, a lo que esté sucediendo en la mano. ¿Sí? Por eso es que se le llama dinámico. Ven, por ejemplo, este jugador que hace colcal en la ciega chica, se nos aparece, cuando hace colcal se nos aparece cuánto foldea, básicamente, fold el cbet. Estas cuatro stats por lo general es fold a la cbet en el flop, el check raise en rojo, fold en turn y fold en river. En cualquier stat que hagamos clic vamos a acceder al correspondiente pop-up y ver más información más general, detallada. Sí, bueno, como ya expliqué, los pop-ups los voy a abordar después. Y acá lo mismo como en la mano anterior, hacemos un squeeze y se nos van a aparecer todas las stats de cómo reaccionan los jugadores versus un squeeze. Sí, el HUD es dinámico y va a ir cambiando acorde a lo que esté sucediendo en la mano. Pasamos a la siguiente. Par de nueves. Open raise. Nos paga la ciega grande. Fíjense que este jugador tiene un call call de 40. Si hacemos clic y vemos que se nos aparece el call call de versus open raise, big blind versus cutoff, call 40. Y una vez que nos paga ya se nos aparece lo que es los folds, ¿sí? Cómo juega el post flop. O sea, el HUD se va a ir adaptando siempre a cada situación. Y demás, bueno, tampoco está de más decir que si por alguna X razón ustedes necesitan, el jugador necesita acceder a o ver varias stats al mismo tiempo, simplemente haciendo clic en cualquiera de los dos paneles de arriba, tanto de los datos de Showdown como los de BPP, PFR y demás, si hacemos clic, podemos acceder básicamente a todos los pop-ups donde vamos a poder ver todas las stats, ¿sí? De todos los pop-ups. Entonces no se preocupen por de que solamente el HUD les va a mostrar eso, porque ustedes en cualquier momento hacen clic acá
y automáticamente ya pueden acceder a todas las stats. Vamos a ver un par de ejemplos más, un par de 8s. Bueno, acá lo mismo. Hacemos open race. El jugador nos hace un trivet, ¿sí? Está en la siga chica. Y se nos va a aparecer cuánto el jugador, cómo juega post-flop. ¿Sí? Bueno, acá nos aparece cbet 50. Si hacemos clic, él bueno, está en la SB, va a estar OP fuera de posición. Vemos que tiene una cbet OP del 50%. Pasamos a la siguiente. As rey. Ven acá el jugador hace open race. Vemos que tiene open race de 45. Bueno, en este jugador tenemos más datos y se puede ver un poco mejor. Open race de 45, fall al tri de 38 y forbet de 14. Si por ahí si nosotros estamos con algún combo en particular que es un mix entre call call y tribet, ya de entrada podemos ver sin entrar a los pop-ups cómo juega el jugador en el botón, básicamente. Si vemos, por ejemplo, el fall al tribet, hacemos clic, él, bueno, está en el botón, va a estar siempre en posición. Vemos que fall al tribet en el botón tiene T38, que es la stat que nos aparece acá. Y bueno, obviamente el forbet de 14 es el forbet. Uy. Y una vez hace open race, ya nos muestra el HUD nuevamente cuánto cibetea. Esta stat que está en verde siempre es el cibet fold versus un raise, o sea, cuánto foldea contra un raise en el flop, cibet en el turn y en el river. Hacemos tribet. Bien, acá tenemos un ejemplo de forbet, por ejemplo. Cuando nosotros hacemos tribet y él hace forbet, ya el HUD nuevamente vuelve a cambiar y se nos aparece lo que es el forbet IP, la stat de forbet, el forbet fall, la stat que está al lado, y bueno, cómo juega él en un forbet pot, cibet flop, turn y river. De nuevo, si necesitamos acceder a más información específica, hacemos clic y siempre se nos va a abrir el pop-up correspondiente acorde a la acción, ¿sí? Y todos los pop-ups están discriminados, separados IP y OP. Siempre con un preflop y un postflop. La verdad que está bastante completo. Vamos a ver alguno más. Bien, acá el jugador hace open race en UTG. Y se nos aparece cómo juega el postflop en la posición. Acá hacemos un trivet. El jugador paga y bueno, fíjense que se nos aparece los falls. Fall en el flop, el check raise, fall el turn y fall en river. De nuevo, para corroborar esto, simplemente hacemos clic y se nos aparece el pop-up, el pop-up de que pagó el trivet, tanto IP y OP. Entonces, es una manera muy, muy cómoda de jugar que viene a solucionar también un poco el problema de tener un millón de stats. No hay que preocuparse por eso porque el HUD se va a ir adaptando siempre. Y bueno, esto es lo innovador que ofrece Hand to Node, de poder contar con estos HUDs y al mismo tiempo, bueno, obviamente acceder a los pop-ups. ¿Sí? Recuerden que los dos paneles de arriba, o sea, los datos de Showdown y bueno, el nickname, la cantidad de manos, todo esto no va a variar nunca. Solamente lo que va a variar es el panel de abajo, que va a ser dinámico, que va a ir mostrando lo que va sucediendo acorde a cada situación. Bueno, vamos a ver una más. Open Race, par de reyes. Bueno, el jugador acá nos hace trivet. Se nos muestra de nuevo el panel de cuánto cibetea él. Un jugador hace farja ahí en el botón. Y se nos aparece cuánto foldea la cibet. Bueno, otro jugador hace farja. Bueno, esta mano no hay mucho para ver. Rey dama. Bueno, el jugador hace open race en el botón. De nuevo, el HUD nos aparece cómo juega el post-flop. Hacemos trivet. Jugador nos paga y bueno, se nos aparecen los datos de post-flop, cuánto foldea y cuánto raicea post-flop. O sea, el HUD se va a ir adaptando siempre a cada momento. Así que bueno, gente, hasta acá lo que es el HUD dinámico. Vamos a pasar ahora a los siguientes HUDs. Recuerden que este paquete tiene 3 HUDs. Este HUD es dinámico, los otros dos van a ser estáticos. Y algo que me olvidé mencionar
es que los HUDs dinámicos y posicionales no se pueden utilizar en PokerStars. Creo que es la única restricción o una de las pocas restricciones que tiene PokerStars respecto de Hand to Node. Sí se puede, si queremos hacer una revisión de manos o algo, sí podemos utilizarlo, pero en el juego no lo podemos utilizar. No es que es motivo de baneo ni nada, simplemente que el HUD no va a funcionar. No es que los van a banear, les van a cerrar la cuenta ni nada de eso, simplemente el programa ya viene seteado, el Hand to Node ya viene seteado para que el HUD no funcione. Entonces no se preocupen por eso. Pero por ejemplo, si ustedes hacen multilobby y juegan en, no sé, en PokerStars y en otra sala, pueden utilizar este HUD dinámico en otra sala y el HUD, cualquiera de los dos HUDs que voy a mostrar ahora en PokerStars, que son estáticos, y pueden utilizar todo el paquete sin ningún problema. Así que bueno, voy a cortar acá para no hacerlo tan extenso y voy a pasar a los siguientes HUDs. Bueno, vamos a pasar a lo que son los HUDs estáticos que incluyen este paquete. Bien, este HUD es el principal estático, ¿sí? Donde vamos a tener la mayoría de las stats. Va a estar separado por distintas tabs o tablas, donde vamos a tener más información para no tener un HUD tan supercargado y poder tener muchísimas stats en un espacio bastante reducido. Básicamente, em, lo que serían las stats sería algo así. Voy a tratar de que se vea lo mejor posible. Y acá, bueno, está todo detallado, ¿sí? Lo que es, son 4 tabs o pestañas, en el cual, bueno, en la primera van a estar las stats más comunes, ¿sí? Que son BPP, PFR Trivet, Fall Trivet, Forbet, Fall Forbet, el Colcal, el Squeeze, el Fall Squeeze, datos de Showdown. En la segunda fila, en la tercera fila va a estar la stat de Limp, los Open Race por posición. En la anteúltima, lo que es el Race Limpers, ¿sí? Cuando un jugador hace roll, básicamente, y bueno, los falls en, en cada posición. Y bueno, después debajo lo que son, lo que es el nickname, cantidad de manos y un slot para las notas. Si pasamos a la pestaña de Race, esto lo vamos a poder haciendo, vamos a poder ir switchando las tabs mientras estamos jugando en tiempo real. Yo acá en la pestaña de R, que es como el significado de race, básicamente puse todas las stats más importantes del post-flop, que es básicamente cuando el jugador tiene iniciativa o cuando es racer. Básicamente dividido Cbet IP en flop, turn y river, y la stat verde siempre va a ser el fall contra un race en el flop. Así que bueno, acá lo tienen detallado mejor. Cbet flop, Cbet flop fall IP. De igual manera tienen la abreviación acá para que sea más intuitivo al momento de jugar. CBTP y el fall en el flop y después en todas las calles. CBTP en Tribet Pot, lo mismo. Y separado lo que es fuera de posición, la Cbet OP y también en Tribet Pot. Sí, bastante intuitivo y muy fácil de recordar. En la pestaña C, que es básicamente lo que vendría a ser Caller o juego sin iniciativa. A ver si tenemos un poco más de data. Em, Vendría a ser, bueno, como les decía, lo que es el juego sin iniciativa. Básicamente los falls. Sí, es como lo mismo, pero como el jugador como caller. Fall versus flop CBTP, el race, fall turn y river. Lo mismo para Trivet Pot, está separado igual que en la pestaña de Racer. Fall Cbet fuera de posición, más el check raise. En Trivet Pot lo mismo. Y, y una columna adicional que son los donks. Una fila, perdón, adicional que son los donks, que nos sirve mucho para el juego contra recreacionales. Básicamente Dongbet en el flop, Dongbet flop fall, que es la fall contra un race, la donk en el turn y en el river. Y luego lo que es la pestaña BST, que es básicamente versus steel.
está, bueno, está siempre la abreviación para verlo de forma mucho más fácil. Vamos a verlo acá, SB versus cutoff, cuánto foldea versus un open raise, el call call, el trivet y el fall al forbet. ¿Sí? O sea, en esta pestaña tenemos resumido todo lo que es el juego en Steel. Acá como el jugador como caller, la R como raiser y las stats, bueno, lo que es el más generales del preflop. Pasando a lo que son, bueno, los pop-ups. Cada pop-up va a tener, perdón, cada stat va a tener su correspondiente pop-up. Si por ejemplo, si hacemos clic sobre lo que es por ejemplo, esta stat que es la squeeze, se nos va a abrir el pop-up de squeeze. Bueno, el pop-up de squeeze tiene acá un diagrama, está separado por distintas posiciones, etcétera. Esto lo vamos a ver al final. Después, bueno, si hacemos clic sobre, por ejemplo, sobre los raise limpers, que es cuando un jugador hace roll. Imagínense que, bueno, que este jugador hace un roll. Hacemos clic y básicamente se nos abre el pop-up de ISO Raise, que es básicamente Isolation Raise o Raise over Limpers, es lo mismo. Y bueno, una breve descripción del preflop y el postflop, ¿sí? Siempre separado, IP y OP, básicamente. De nuevo, si queremos acceder a todas las stats generales, podemos hacer clic sobre el BPIP, se nos van a abrir todos los pop-ups y podemos acceder a todos en tiempo real. O en el preflop raise, es lo mismo. Pero bueno, ya si hacemos clic sobre el trivet, se nos va a abrir el pop-up de trivet y así se va a ir abriendo su correspondiente pop-up. Este juego está bueno porque este sí obviamente está permitido por PokerStars y para cualquier sala básicamente es un HUD estático, no es como el anterior que va cambiando, sino que las stats van a ser siempre las mismas. Pero está bueno porque es bastante cómodo y tenemos básicamente el, no sé si el 90% de las situaciones del póker que nos encontramos más a menudo, o sea, en la primer principal, que es PF, la pestaña PF es básicamente todo el preflop, las stats más importantes, más relevantes. Sí, de nuevo, si lo quieren repasar, en esta foto, en esta imagen está todo detallado. Y bueno, si el jugador es Racer, simplemente hacemos clic sobre R y ya se nos aparecen todas las stats detalladas. Hacemos clic y accedemos a los pop-ups, es lo mismo. Es bastante intuitivo, bastante rápido y muy práctico. Y ahora vamos a pasar a lo que es al último HUD. Bien, vamos con el último HUD que incluye este paquete. Si este es el HUD estático, el mini. Este HUD está incluido en uno de los paquetes que diseñé anteriormente, pero decidí incluirlo en este también por una cuestión de que es un paquete bien completo. Es decir, si ustedes adquieren este paquete de HUDs, van a tener el dinámico, el que vimos primero, el estático que vimos anterior, que tiene todas las stats bien completas divididas por distintas pestañas, y este que es más sencillo, más compacto. ¿Sí? Si ven, por ejemplo, bueno, acá tienen lo que es los detalles de las stats, nickname, cantidad de manos, slot para notas, BPP, preflop raise, trivet, fall al trivet, dongbet, civet, flop, turn y river, el limp y los tres datos de showdown. Sí, es para aquellos que no les gusta tener muchas stats dentro de las mesas, tener lo justo y necesario y para ver algo específico usar los pop-ups. ¿Sí? Si hacen clic por ejemplo en el BPIP ya tienen acceso a todos los pop-ups para ver algo puntual, por ejemplo lo que es el squeeze o versus squeeze o lo que sea. Es una muy buena opción este HUD también para salas anónimas, perdón, salas con mesas anónimas como Bodog, por ejemplo, donde no vamos a llegar a juntar mucha información de los villanos. Y lo que tiene de bueno, por ejemplo, la gran utilidad que tiene, por ejemplo, de un jugador recreacional, o por ejemplo este que parece medio recreacional, si hacemos clic, por ejemplo, al stat de Limp, se nos va a abrir el pop-up de Limp, donde vamos a tener todo bueno, el Limp Fold, Limp Call, Limp Raise, por posición, IP y OP post flop, y el diagrama. Sí, este diagrama es como una gran ayuda visualmente para ver cómo está compuesto el rango del jugador en lo que es el preflop.
Si por ejemplo, em, esto lo podemos hacer mientras estamos jugando. Por ejemplo, si nosotros vemos que, hagamos de cuenta que este jugador limpea. Si le hacemos clic al stat de limp, vamos a tener acceso a ver cómo está compuesto su rango, ¿sí? Si ya tenemos algunas manos, como por ejemplo acá. Bueno, en este caso está configurado para que en verde sean las manos que el jugador hizo open race o de forma o jugada con iniciativa, y la que están en azul como por ejemplo par de 5. Si nosotros apoyamos sobre par de 5, se nos abre una breve descripción de cómo subió esta mano, y si queremos ver rápidamente cómo jugó este jugador, apoyamos sobre este icono y vemos que el jugador hizo limp call en este caso. Lo voy a poner de nuevo. ¿Ven? El jugador hace limp. Si por ejemplo en Aces y lo queremos reproducir rápidamente, vemos que el jugador está open raceando Aces y está limpiando estas manos. ¿Sí? Esto es súper útil, como supongamos que estamos, no sé, contra una super ballena y capaz que está limpiando dama 6 off, dama 7 off, y eso lo vamos a ver rápidamente en el diagrama. Entonces vamos a poder tomar decisiones más acertadas porque vamos a saber cómo realmente está compuesto el rango del rival. Bueno, en este caso del recreacional, ¿sí? Lo mismo para lo que son las dongbets. Si hacemos clic sobre la stat de dongbets, se nos abre un pequeño pop-up con las dongbets y bueno, lo que es la dongbet en el flop, en el turn y en el river, y la stat que está acá a la derecha es la dongbet fall más diagrama. Sí, bueno, acá no aparece porque va a mostrar solamente las manos con showdown. Pero por ejemplo, acá el jugador vemos que tiene una dongbet en el river, y si apoyamos sobre el diagrama, bueno, nos va a aparecer que era una low pair, nos va a mostrar la mano, lo mismo. ¿Sí? Esta es una de las grandes ventajas que ofrece también el Hand to Node. Pero bueno, es un HUD chiquito, útil, acceso a todos los pop-ups que vienen del paquete, y muy útil sobre todo para salas como Bodog también. Así que bueno, lo voy a cortar acá para no hacerlo tan largo. Vamos a pasar ahora a los pop-ups y así ya terminamos. Bueno, ahora voy a pasar a explicar cómo, cómo funcionan los pop-ups y cómo fueron diseñados. El primero, bueno, es lo que son stats generales, ¿sí? Bueno, BPP, preflop raise, datos de showdown, etcétera, stats generales del preflop, aggression factor, la agresión por calle, y bueno, en el medio para agregar notas si queremos. Acá nosotros podemos agregar distintas notas si se nos van a quedar guardadas. Podemos escribir cualquier cosa, por ejemplo, Super Calling Station, No Bluff, las notas que ustedes quieran. Este es el primer pop-up. Si pasamos ya a lo que es el Open Race, yo acá dividí el RFI, que es Race First In en posición y fuera de posición, más toda la data preflop posicional. Sí, bueno, tenemos el RFI UTGMP, Cutoff y Button, y bueno, acá TGMP, Cutoff y SB. El Race First, Fall al Trivet IP en todas las posiciones, Call Trivet, Forbet IP, Forbet Fall, etc. Si queremos acceder a más información, si ustedes tienen la versión Edge del Hand to Node, por ejemplo, y quieren ver cómo es el rango del jugador de Forbet, por ejemplo, en el botón, simplemente posicionan sobre la, la stat de Forbet y se nos va a abrir, bueno, lo que es Action Profit y el diagrama con el diagrama preflop, que vamos a poder visualizar bien su rango. Y esta stats que está rojita debajo del Forbet IP es simplemente el Forbet Range. ¿Sí? El Forbet Range y bueno, el Forbet Fall. Tanto IP y OP. Casi todos los pop-ups van a estar divididos en posición y fuera de posición para no perder nunca la posición, para realmente tener la stat posicional. Bueno, básicamente acá es un pop-up versus Open Race, ¿sí? Todas las posiciones de Fall, Cal, Trivet, Fall versus Forbet y Fivebet en todas las posiciones. ¿Sí? Es básicamente versus un Open Race. Bastante completo. ISO Race básicamente es Isolation Race o Race over Limpers. Básicamente cuando un jugador hace roll
Y muchos de los pop-ups van a tener también una breve descripción del preflop y luego el postflop, ¿sí? Dividido IP y OP. Por ejemplo, fall versus trivet en cutoff después de hacer un roll de 61. Fall versus trivet después de hacer un roll en el botón. Y si queremos ver, acceder a más información, bueno, acá si tienen la versión Edge, acceden a los pop-ups extendidos. Y bueno, en el postflop está todo bien detallado. La civet IP por calle, civet fall, los checks, la delayed versus una dongbet en multiway. Está todo bastante bien completo. Trivet versus Isolation es básicamente cuando un jugador hace roll a un jugador que hizo limp y otro jugador hace trivet después. Lo mismo, ¿sí? Una breve descripción del preflop y luego el postflop, IP y OP. Y acá, bueno, cómo reacciona este jugador también IP versus un forbet. ¿Sí? Van a tener siempre la stat total y también separada por posición. ¿Sí? Botón contra cutoff, big blind versus small y lo mismo fuera de posición. Está todo muy detallado y muy completo. Luego pasando a lo que es el squeeze, este pop-up está muy bueno porque, de nuevo, tenemos la descripción de bueno, cómo juega el jugador como squeezer al preflop. Squeeze, IP y OP, bueno, el total siempre va a estar en gris. Por posición también. Y yo lo que hice acá fue dividir lo que es el squeeze en tres. ¿Sí? Básicamente el cutoff y el button contra early position, o sea, contra UTG y MP. Small blind y big blind, o sea, las ciegas contra early position y las ciegas contra steal, que es contra el cutoff y el botón. ¿Sí? Una breve descripción del postflop y un diagrama, ¿sí? Para ver cómo está compuesto el rango del jugador cuando hace, por ejemplo, un squeeze en cutoff y en botón contra early position. Lo mismo, podemos cambiar a las ciegas contra early. Ven que bueno, el diagrama, los rangos van cambiando. Y las ciegas contra Steel. Sí, bueno. Y toda la información está detallada. ¿Sí? Civet OP es SB y BB versus Steel contra Steel. SB y BB contra EP es contra EP. Fíjense cómo cambia la stat de la Civet OP contra Early de 50 contra la... eh, cómo cambia cuando estamos contra Steel que contra Early Position. Y lo mismo Cutoff botón contra Early, cuando estamos fuera de posición. Después, bueno, pasando a lo que es versus squeeze, acá hay una tabla completa de todos los escenarios posibles. Yo acá puse, bueno, el RFI lo pongo siempre para no perder de vista esto. Fall versus squeeze, el valor total como racer y como caller. ¿Sí? La R es racer y C es caller. Bueno, en UTG lo mismo. En MP, cuánto foldea como racer, como caller. En cutoff lo mismo. Cuánto calea el squeeze, lo mismo por todas las posiciones. Forbet versus squeeze, también en todas las posiciones. Y yo separé lo que es el forbet y el forbet push. ¿Sí? Porque muchos jugadores, cuando se enfrentan a un squeeze, muchos jugadores pushean directamente. Entonces yo como que lo intenté separarlo para tener información mucho más completa. Y bueno, también el forbet fall versus un squeeze. ¿Sí? Siempre está el valor total primero, están en gris y bueno, después el resto por posición. Esto está súper completo. Bueno, yo acá agregué uno que es Big Blind contra Small Blind. Sí, breve, lo mismo. Breve descripción del preflop para no perder, para tener la información siempre completa. Y bueno, en Single Reset Pot, Trivet Pot y Forbet Pot, ya que es un spot bastante frecuentado el juego en ciegas para tener acceso a toda la data siempre. Y ahora viene lo que es quizás algo bastante interesante que yo agregué acá, que SRP, bueno, es Single Reset Pod como Racer, básicamente el juego del jugador como Racer o con iniciativa, también separado IP y OP, el RFI de nuevo para tenerlo también en cuenta cuando abrimos el pop-up. Y está todo bien detallado, ¿sí? Civet IP, Flop Turn y River, Civet Fall en todas las posiciones, luego acá, bueno, esto es como un título, Check Behind. XB significa, bueno, justamente Check Behind, Fall Turn, que es básicamente la Fall al Probe. Y ven que hay una flechita que vamos a otro stat, que no es el check behind fall river. Check behind fall river es la stat que está acá abajo. Esta stat simplemente acá tiene la descripción, single reset pod heads up,
es cuando el jugador foldea en el river después de haber pagado el prove. ¿Sí? Entonces, como ven, está todo bien detallado. La delayed, que es la delayed Sived en el turn. Luego lo mismo, la flechita. Y si posicionamos, siempre cada stat va a tener el nombre arriba, no se preocupen. Que es bet river después de hacer una delayed. Sí, bueno, la delayed en el river, que no es lo mismo que esto. Luego versus dongbets, cómo se comporta. Fold, raises versus dongbet, más multiway. Bueno, esto es tanto IP y OP lo mismo. Y yo agregué acá que es interesante esto. Yo como que dividí lo mismo que está acá, pero por distintos boards. Si yo acá puse board As Rey High, la cibe que tiene. Uy, pop-ups extendidos. La cibe que tiene este jugador en los boards que son As y Rey High. Sí, lo mismo. Cibet flop en el fold, Cibet flop turn river. Perdón, Cibet turn y Cibet river en los boards que son As Rey High. Si por ejemplo, si queremos corroborarlo, se nos abre acá los pop-ups extendidos donde, bueno, vamos a tener mucha información más detallada, el action profit, los bet sizing, diagramas. Y si se fijan, acá con que el hand to una filtra las manos son dos boards, a high y rey high, básicamente. Lo mismo para Q y J high, lo mismo. Boards 10 o 9 high, 7, 8, bueno, básicamente boards que sean 8 high para abajo. Paireados. Acá yo puse paireado high y paired low, que significa high low, significa que son boards paireados con una. Que cuando el board en el flop está paireado, la pareja que hay en el flop son dos cartas superiores a la carta restante del flop, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? Que las dos cartas sean más. Ven, por ejemplo, 7-7-5, 6-6-4, las manos que cuando hay un board paireado, que son boards donde la pareja es superior 10-10-2, 8-8-3, JJ3 y viceversa. 3-3-7, 6-6-10, A5-5, 6-6J, siempre la carta acá es más grande. Después, bueno, triple Broadway, triple Flash. Si vemos, por ejemplo, triple Flash, nos va a mostrar solamente los boards que son monocolor. ¿Sí? O sea, yo discriminé por distintos tipos de boards. Cibet en el flop, Cibet flop fold, turn y river. Entonces acá, bueno, podemos sacar distintas conclusiones. Como por ejemplo que en los boards triple Broadway, casi nunca el jugador no va a tener tanto fold. Si ven, por ejemplo, uy, en los triple Broadway tiene un jugador una Cibet flop fold de 25%. ¿Sí? Significa que va a foldear muy poco cuando un board es triple Broadway. Y bueno, y también yo agregué líneas comunes que son Cibet Bet Bet más un diagrama. Y vamos a tener, bueno, información más detallada del diagrama con la fuerza de las manos. Check Bet Bet, lo mismo. Bet Check Bet, que es otra línea muy común. Y Check Check Bet, también con diagramas, con fuerzas de la mano. Esto la verdad que está súper completo, súper completo. Incluso si usan el Range Research para estudiar esto les va a servir muchísimo. Y también como Razer OP, ¿sí? Lo mismo, pero cuando el jugador está fuera de posición. Si se fijan, las stats son distintas. Y bueno, como Razer, cuánto check raisea, cuánto check foldea. Recuerden que el check raise es distinto cuando el jugador es Razer que como Caller. Sí, muchos por ahí confunden, tienen la stat general y eso por ahí como que no es tan acertado. Es lo mismo cuando un jugador hace un open raise, chequea, ve una apuesta y hace un raise que cuando el jugador defiende y hace un check raise. Si son stats completamente distintas. Bueno, no me quiero alargar mucho, voy a ir mostrando los demás. SRP como caller, básicamente muestra cómo el jugador juega como sin iniciativa o como caller. Lo mismo, descripción del preflop, caller IP, caller fuera de posición, todo el postflop. Y tienen todo, el check raise, bueno, lo que les mencionaba antes, fíjense que son stats distintas a la que vimos anteriormente como Razer, ¿sí? No son los mismos valores. También IP y OP, lo mismo.
Bueno, lo mismo lo que son los trivets, IP y OP, está todo separado y detallado con el preflop, cómo reacciona versus un forvet y luego todo el postflop, ¿sí? Y las líneas más comunes, ¿sí? Check behind fold turn, cuánto vetea, eh, perdón, cuánto foldea luego de pagar el probe, que es esta acá. De igual manera, si ustedes quieren saber bien cuál es el significado de un stat, simplemente van a tener el nombre acá arriba. Pero bueno, está todo muy completo. Call it trivet, cuando el jugador paga un trivet, las stats. De nuevo, yo acá agregué lo que es el preflop, postflop y separado por posición. Forbet, lo mismo que las demás stats, pero con los forbets. Cuando paga un forbet. Call forbet, sí, recuerden que no es lo mismo un forbet heads up que un call forbet. Lo mismo acá yo también lo separé cutoff y botón y en las ciegas. Fíjense que son valores distintos. De nuevo, está todo muy detallado de nuevo. Un pop-up de bet sizing por si quieren explorar un poco, si tienen muchas manos y quieren hacer un análisis de base de datos, acá pueden, eh, o si tienen muchas manos de un regular y lo quieren estudiar, bueno, acá tienen sizings en flop, turn y river, más los diagramas, acá ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de acorde a cada sizing que haga el villano y bueno, el bet fall acá al lado, a la derecha, perdón. Stats, bueno, el pop-up de limp y POP, este lo habíamos visto en el... yo hice una breve explicación en el HUD Mini, pero bueno, tenemos el diagrama acá que tiene un impacto visual muy bueno. De nuevo, el preflop, postflop, IP, OP, todo, básicamente todo. Y por último, las dongbets. Así que bueno, son dongbet, flop, turn y river. Un diagrama que yo le agregué acá para que muestre el porcentaje. Esto que dice 37 weak, 41 weak, 12 weak. Es básicamente el porcentaje de manos weak que tiene. Entonces, como podemos ver muy rápidamente cómo está compuesto el rango a modo general. Y bueno, la dongbet poll acá a la derecha. Y bueno, si nos posicionamos por cualquier diagrama, vamos a tener acceso a los diagramas y a todas las... cómo está compuesto bien eh, discriminado por fuerza de la mano. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta acá con lo que es lo que son los pop-ups, ¿sí? Si nos ponemos a ver son... em, 18 pop-ups, ¿sí? 18 pop-ups súper completos entre los HUDs y los pop-ups. Hay más de 1200 stats en todo este paquete. La verdad que está bárbaro, muy completo, es un paquete profesional. Y bueno, hasta acá con la explicación de lo que es. Espero que no se haya hecho bastante extenso, pero la verdad que bueno, lo requiere porque es un, como les digo, desde ya un paquete muy completo, muy profesional. Quienes quieran adquirirlo, pueden enviarme un mensaje privado. Acá en la descripción del video les voy a dejar mis links de contacto, mi Discord, mi mail, mi Twitter. También pueden comprarlo directamente desde la página web de SmartDB. Bueno, les voy a dejar todo en la descripción. Espero que les haya gustado este paquete. Em, y bueno, hasta acá llegamos. Les mando un saludo, buena suerte en las mesas y nos vemos en el siguiente video.